Feliz día, feliz mañana, feliz comienzo de un día que el Señor en su pura misericordia nos regala. Démosle gracias a Dios por este día que nos está regalando. Démosle gracias a Dios porque Él es el que nos regala la vida. Démosle gracias a Dios porque nos mira siempre con ojo de bondad, con ojo de misericordia, a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Vamos a compartir esta palabra de nuestro Dios. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida, y al tercero nos levantará, y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es la aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y le he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Tú, Señor, no te complace en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Señor, por tu bondad apiádate de Sión. Edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracia porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús nos regala una parábola. En el Evangelio de hoy, la Iglesia nos presenta esta lectura del Evangelio según San Lucas, donde esta parábola que nos regaló Jesús, y como cada parábola siempre lleva un contenido, una enseñanza doctrinal, una enseñanza espiritual para crecer cada día en ese ambiente espiritual, para ser cada día más humano. El Señor nos habla de una parábola, y la parábola nace, ¿por qué motivo? Porque Jesús veía que algunos que se tenían por buenos despreciaban a los demás. Como se quería bueno, despreciaba a aquellos que ellos pensaban que eran pecadores.
Y el Señor nos enseña que no tenemos que despreciar a nuestros hermanos. A nadie tenemos que despreciar en esta vida, porque todos somos hermanos, todos tenemos un mismo bautismo que nos hace hijo adoptivo de Dios, todos tenemos un Padre que es Dios. Por lo tanto, debemos vivir como hermanos y no despreciar a nadie porque sea pobre o porque piense diferente a nosotros o porque sea de otra nacionalidad o por cualquier motivo. No podemos despreciar a nadie. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Y el Señor nos dice y nos presenta a dos hombres en esta parábola, dos hombres que subieron al templo a orar. Nos dice que uno era fariseo y el otro publicano. Y nos muestra Jesús de qué manera oraba el fariseo y de qué manera oraba el publicano. Y el fariseo oraba con estas actitudes. Nos dice que estaba erguido, de pie erguido, y oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no sois como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. Y allí aquel hombre, en esta parábola, el fariseo, pues solamente lo que hace es alabarse de lo que él hace. Y se alaba y dice todo lo bueno que él hace, que no es ladrón, está muy bien, que no es injusto, está muy bien, que no es adúltero, está muy bien, pero se compara con el que no se tiene que comparar. Y dice, tampoco soy como este publicano, se compara con el que no se tiene que comparar. Y luego sigue diciendo todo lo bueno que hace: ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de toda mi ganancia. Y lo que fue a decirle al Señor todo lo bueno que él hacía, pero ahí vemos cómo despreciaba también a los demás, desprecia a aquel publicano, se compara con aquel publicano y dice, y no soy como ese publicano, se considera más que sus hermanos. Y el Señor, ese tipo de oración, pues no le agrada, porque en la oración, cuando vamos a orar, tenemos que tener otra actitud. Veamos cuál fue la actitud del publicano. En cambio, el publicano se quedó lejos, no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Primero, el publicano no comienza a decir lo bueno que está haciendo, tampoco se compara con nadie, simplemente se reconoce que necesita de Dios, que es un pobre pecador, que necesita el perdón de Dios, que necesita la protección de Dios, que se reconoce que por sí mismo no vale, que todo está en la grandeza de Dios. No habla, sino reconoce de que ante Dios es nada, que Dios es el todo. Actitudes diferentes, la actitud del fariseo y la actitud del publicano. La actitud del fariseo es mostrarle a Dios que es muy bueno, que no hace nada malo, todo lo que hace es bueno. Y no olvidar que el único bueno es Dios. Nosotros simplemente vamos por un camino de conversión, entre paradas y caídas, vamos por ese camino de conversión que nos debemos esforzar cada día para que las caídas sean cada día menos. Pero ese es nuestro camino, no somos perfectos. Por eso Jesús dice, el único bueno Dios. Y el escriba, pues lo que fue ante Dios fue a mostrar de que Él era superior, se fue a enaltecer ante Dios. Y nosotros ante Dios tenemos que tomar otra actitud, la actitud de siervo de Dios, de humildes,
de esclavos, así como María nos enseña, he aquí la esclava del Señor. Esa debe ser nuestra actitud delante de Dios. Tener siempre una oración humilde, una oración donde reconocemos de que Dios es el todo, yo soy la nada, que estoy siempre necesitado de Dios. Pide al Señor que nos aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Pide siempre al Señor que necesitamos de Él. Así debe ser nuestra oración, una oración humilde, dándole gracias a Dios, adorando a nuestro Dios, al Dios de la vida. Así tiene que ser nuestra oración. Y tampoco nunca nos tenemos que comparar con nadie, porque no podemos comparar con alguien que sea menos que nosotros, o no podemos comparar con alguien que sea más que nosotros. Si nos comparamos con alguien que es menos que nosotros, vamos a sentir como el fariseo, fuera de lote. Pero si nos comparamos con alguien que es más que nosotros, nos podemos desmotivar. Por lo tanto, no busquemos compararnos con nadie, porque siempre habrá personas menos que nosotros, pero siempre habrá personas que es más que nosotros. Por eso es que el Señor no quiere ningún tipo de comparación con personas. Si nos queremos comparar, comparémonos con Jesús. Él es modelo para nuestra vida, el único modelo que nos dejó nuestro Padre Dios. Y por eso cuando estaba siendo bautizado en el río Jordán, en la transfiguración del monte Tabor, se escuchó la voz del Padre que dijo, escúchelo, porque tenemos que escuchar a nuestro único modelo, al único que tenemos que imitar es a Jesús. Lo tenemos que imitar en su oración, en su humildad, en su caridad, en su entrega, en su vida de servicio, en su vida de misericordia, en su vida de perdón. A Él es a quien tenemos que imitar. No imitemos a nadie, a hombre, no imitemos a persona alguna. Imitamos siempre a Jesús. Y con esta parábola tenemos que aprender dos cosas importantes. Primero, nuestra oración debe ser una oración humilde, una oración donde nos vamos a reconocer que somos pequeños, que somos los esclavos del Señor. Y segundo, también debemos nosotros reconocer y tener presente en nuestra vida siempre de que es el Señor que nos fortalece, que es el Señor que nos da esa fuerza, que es el Señor el que nos da esa energía espiritual. Y por eso es que nuestra oración debe ser siempre una oración humilde. Y lo segundo, no nos tenemos nosotros que comparar con nadie. Solamente si queremos buscar a alguien como modelo, ese modelo es Jesús. Pues hermanos, estamos invitados a una oración humilde y a buscar siempre a nuestro único modelo para imitar, que es Jesús de Nazaret. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Y será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.